hermanos, es un gusto poder estar con ustedes a través de este medio. Hoy haremos un repaso de la lección de lo que ha sido la creación, semana número 8, el Génesis como pilar, parte 1. Y estudiaremos 3 puntos importantes. El primero, el origen divino. El segundo punto, la semana de la creación. Y el tercer punto que estudiaremos es la institución del matrimonio. En estos 3 puntos nos abocaremos en el estudio de esta semana. El primer punto, el origen divino. Hermano César, ¿qué podemos comentar con respecto al origen divino? Gracias, pastor. Saludar también a todos nuestros hermanos que nos están viendo en este momento. Siempre en el origen nos preguntamos si algo puede ocurrir a una existencia y siempre a veces nos pasa por la cabeza todo, ¿no? Para que haya la existencia de dónde vino todo esto. Si vemos una tierra lleno de animales, de personas, y muchos nos preguntamos, ¿existió de la nada o alguien lo creó? ¿O qué pasó? Y nosotros como cristianos, como adventistas del séptimo día, tenemos que considerar que todo lo que vemos y todo lo que está a nuestro alcance y lo que tampoco no vemos, tiene un principio, tiene un ser que lo creó. Y ese se lo atribuye a Dios. Dios es el principio de todo. Él creó lo que vemos, el cielo, la tierra. Y quizás podemos decir que no vino por casualidad. No vino de repente como dice la evolución darwiniana, es una explosión. O sea, nosotros no creemos en el Big Bang. ¿Por qué? Porque quizás todo esto tiene una obra maravillosa. Es formado, es hecho. Entonces, aquí la palabra hebrea, o el verbo hebreo, bara, que significa crear de la nada. Y esa atribución se lo damos a Dios porque Él creó de la nada. Él llamó y existió. Y también si nosotros vemos al hombre, ya estaríamos hablando del verbo del hebreo yatar. El hombre ya no viene de la nada, sino que Dios lo formó de una materia existente. Ya había el material para formarlo. Entonces, si nosotros vemos que tiene un principio, todo tiene un principio, y este principio es importante considerarlo. Entonces, esto significa que todo, si tiene un principio, hay una existencia de que alguien lo creó y ese es Dios. Lo que nos dice también en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 3, es muy interesante. San Juan, capítulo 1, versículo 3. Aquí encontramos a nuestro Señor Jesucristo como el Creador. Y dice lo siguiente: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el 4 dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces vemos que nuestros orígenes, nuestra tierra, el universo, el ser humano, las plantas y todos, no vienen como fruto de la casualidad, ¿no? Sino
por obra de unas manos maravillosas que nuestro Dios. Es interesante ver que en el libro del Génesis, como dice nuestro hermano en el capítulo 1 y el capítulo 2, vemos cómo Dios es el origen de todo. No hay casualidad, no estamos nosotros en acorde como iglesia adventista ni como cristianos. Creemos que somos productos de la evolución. Como dice Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este hermoso universo, nosotros que también fuimos creados por Dios, pertenecemos a un diseño hecho con amor, un diseño hecho planificado, un diseño hecho perfecto. Es por eso, amigos y hermanos que nos están escuchando, lo primero que debemos entender es que todo lo que existe en este mundo y en el universo fue creado por Dios. El segundo punto que necesitamos también entender y lo que nos explicó la lección de escuela sabática es la semana de la creación. Hermano Néstor, ¿qué podemos decir con respecto a la semana de la creación? Sí, pastor. Mientras que el versículo 1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, hemos visto que ese principio es de manera general. Y en la creación de los días o de la semana, ya tenemos aquí un relato específico. El dijo Dios, esta frase nos da a entender que Dios resolvió, decretó o estableció estos días, este ciclo de tiempo, porque es aquí cuando se origina el ciclo de los días que hoy conocemos. El asunto es si los días son literales de 24 horas como de nuestros tiempos, o es que representan largos periodos de tiempo. Y vamos a ver estas consideraciones. Génesis 1, 3 al 5 nos dice lo siguiente. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana del día primero. El narrador o el escritor bíblico, al consignar el día primero, nos da a entender de que esto es el comienzo de todo cuanto existe, el comienzo de toda la humanidad, el comienzo de esta tierra en la que nosotros hoy nos movemos. Entonces, la concepción o la teoría de que comprenden a periodos de largos años, creo que no tiene sentido, porque esta es una creación sucesiva. Simplemente Dios, con su magnífico poder creativo, como ya se explicó, crear de la nada, Él simplemente dijo y todo se hizo. Entonces, vemos de que esa tendría que tener, por ejemplo, yo más fe para poder aceptar una concepción de este periodo de miles de años, a creer simplemente y aceptar todo, porque detrás de esto hay una mano tan sabia, hay una mente tan poderosa que lo diseñó de manera perfecta. Hermano Néstor, aquí en la Biblia nosotros vemos que Dios menciona y fue el día primero. Y como dice usted, como iglesia adventista nosotros creemos que este día equivalen a 24 horas. Pero también entendemos que la Biblia interpreta la Biblia. ¿Qué otro texto nosotros podemos decir de que estos días son días literales y no son miles de años? ¿Con qué otro texto nosotros podemos abocarnos a esta idea? Repitámonos al libro sagrado, Éxodo 20, 8 al 11. Tenemos ahí un mandato divino, el cual dice lo siguiente.
Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Este texto guarda relación con los días de la creación, porque en el séptimo día Dios igual hizo, reposó, lo bendijo y lo hizo santo. En los 6 días anteriores de la creación, todo lo que hizo es de Dios, es para Dios. El sábado, el séptimo día, también lo creó y es de Dios. Solamente que en la creación el día séptimo no figura que fue la tarde y la mañana del día séptimo, a diferencia de los otros días. ¿Por qué? Porque este reposo de Dios es cesar de crear, hacer un alto a la creación. El día primero terminó su obra, el día segundo terminó su obra, hasta el día sexto, mientras que en el día séptimo aún no. Lo podemos entender de que Dios, al crear el sábado, santificarlo y bendecirlo para beneficio del hombre, porque necesitaba un descanso físico y espiritual para con su creador, entonces Dios cesó, o mejor dicho, sigue todavía en esa cesación. Y eso nos va a llevar a Isaías 66, 22 y 23, ¿no? Cuando el día sábado todavía en la tierra nueva vendrán, dice, de luna en luna y de sábado en sábado a adorar al Señor. Vemos de que la vigencia del sábado está hoy en día, en nuestros tiempos, en los tiempos finales. Será el centro del conflicto cósmico. 2 instituciones que el enemigo se ha empeñado en atacar, y una de ellas es el sábado, creado por Dios desde el mismo comienzo y para beneficio del hombre. Entendemos entonces de que, según lo que nos menciona Éxodo capítulo 20, versículo 11, Dios dice, en 6 días creé. Dios mismo está diciendo que estos días de la creación son días literales. Además, como mencionó mi hermano Néstor, el sábado es el punto central de toda la creación, es como la cereza del pastel, es el punto culminante donde Dios reposa, lo santifica. Pero hay una pregunta también que surge dentro de todos nosotros, y muchos de los creyentes y muchos cristianos piensan que el sábado es un día de adoración judío, exclusivamente para los judíos. ¿Qué podemos decir sobre esto? Interesante esta concepción, porque hoy en día se habla del sábado judío. Incluso los mismos judíos ortodoxos vienen con la práctica del Shabbat. Si nosotros nos ponemos a pensar o regresamos al versículo 8 de Éxodo, empieza con el verbo acuérdate. Si vemos o queremos aceptar de que este mandato tan solamente fue para el pueblo judío de aquellos tiempos, recordemos que las 10 tribus estaban al norte, geográficamente ubicadas, y al sur se encontraban la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, con su capital Jerusalén. Por eso, judíos viene de la tribu de Judá. Si se hubiese decretado estos mandatos
específicamente el sábado, tan solamente para los judíos, entonces, ¿qué sentido tendría de que Dios creara el sábado en los 6 días, en el séptimo día durante la semana de la creación? En ese tiempo todavía no existían judíos. Y al empezar el verso 8 con el verbo acuérdate, entonces era un recordativo distinto a los otros mandamientos. Los judíos no podían recordar algo que no sabían, sino que ellos se habían transmitido a través de sus antecesores, de sus antepasados. El sábado es tan sagrado, Dios lo hace sagrado porque Él mismo reposó. Y la primera pareja, representando a toda la humanidad, fue testigo de la forma como Dios llevó a cabo ese reposo. Y no podemos entonces decir que el sábado fue únicamente para los judíos. El sábado ya existía. Entonces podríamos pensar de que antes de los judíos el pueblo hebreo no guardó el sábado. ¿Verdad que no? Sino que después de más de 400 de esclavitud en Egipto, el pueblo de Israel había olvidado la forma y cómo adorar al Señor a través de guardar el verdadero día de reposo. Porque en ese tiempo de esclavitud prácticamente los obligaron a adorar a otros dioses de acuerdo a sus creencias y cultura que tenía el pueblo de Egipto. Cuando Dios dispone y decide enviar un Salvador, que fue Moisés del pueblo hebreo, librado de la esclavitud, y que regrese a los caminos del Señor, entonces aquí nace, porque este cuarto mandamiento es el corazón de la ley de Dios. Y es el monumento de la creación. Y Dios se deleita en eso cuando tiene esa conexión espiritual con su pueblo. Y es más, el sábado fue dado para el ser humano por todas las edades como señal del verdadero pueblo de Dios. Es interesante ver, hermanos, de que el sábado nació en la creación y nació un día después que el hombre fue creado. Cuando hablamos de hombre, la Biblia nos menciona a varón y hembra. Es necesario notar de que toda la humanidad en ese tiempo guardó el sábado, y con toda la humanidad nos estamos refiriendo a Adán y a Eva. Entonces el día sábado mencionado en la creación no es para los judíos, es para toda la humanidad. En ese tiempo, Adán y Eva, que guardaron juntamente con Dios este día sábado. Y dicho de paso, hablando de la creación el día sábado y hablando de Adán y Eva que participaron del primer sábado junto con Dios, podemos notar también que en la creación hay un tema muy importante, porque fuera de que se instituyó el sábado, también hay otra institución. Esta institución es el matrimonio. Como iglesia adventista, nosotros creemos en la institución del sábado como una norma de fe para nosotros, porque es un decreto de Dios para toda la humanidad. Pero también entendemos que en la creación Dios instituyó el matrimonio, un matrimonio a un varón y a una hembra, un matrimonio para una pareja heterosexual. Con esto no estamos nosotros diciendo que somos homofóbicos. En ninguna manera la iglesia adventista ni ninguno de sus hermanos es homofóbico. Pero también necesitamos repasar lo que dice la Biblia con respecto a estos principios. ¿Cuáles son los principios que nosotros podemos notar con respecto al matrimonio en la creación, mi hermano César? Es interesante cuando se habla de matrimonio. Si sabemos muy bien que cuando Dios formó a la pareja, como decía el pastor, Dios lo forma pues a un varón y a una mujer. No forma dos varones,
tampoco forma dos mujeres, sino que forma a dos personas distintas, más blandos, y el varón tiene sus sentimientos más fuertes. Ahora, ¿por qué Dios lo forma diferentes? Quizás a cada uno se le dio una virtud para que al unirlo los dos, entonces haya una compatibilidad entre el modo de hacer, el modo de pensar, y de esa manera quizás se pueda formar el matrimonio. Y si nos damos cuenta acá, y nos vamos también a lo que nos dice el libro de Éxodo, honra a tu padre y a tu madre. Lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 20. ¿Sí? Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 12, dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en esta tierra que Jehová tu Dios te da. Yo creo que no habría o no tendría mucho sentido cuando, si juntamos a dos varones, ¿y cómo pueden tener un hijo? O juntamos a dos mujeres, ¿cómo pueden tener un hijo? ¿Quién honraría al papá o quién honraría a la mamá? Entonces, acá es tan importante, dentro de la sabiduría de Dios, Él lo hace diferente. Un varón y una hembra. Y cuando los junta los dos, yo creo que cuando alguien camina a la distancia, es bueno para que con diferentes sentidos, con diferentes acciones, entonces sí se forma una pareja. Es bueno ver el plan de Dios que tiene en la creación. Cuando Génesis capítulo 1, en el versículo 26, Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, el versículo 27 da hincapié a algo y dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. El plan de Dios en la creación para el hogar, para el matrimonio, fue crear una pareja heterosexual. Vuelvo a repetir, con esto la Iglesia Adventista no es homofóbica. En ninguna manera nosotros somos homofóbicos o queremos decir la institución y hacer marchas y hacer letreros, no es así. Pero nosotros tenemos que respetar el principio bíblico. El principio bíblico es este. Dios en la creación instituyó el matrimonio y tuvo un propósito para este matrimonio, tuvo un propósito para este hogar. Que el hogar sea conformado por un varón y una mujer. Y como dice nuestro hermano César en Éxodo capítulo 20, Dios manda al hogar, a los hijos, a respetar tanto a papá y a mamá. Es bueno ver este detalle. Ahora, hay otro detalle tal vez que se está pasando desapercibido, y es que cuando Dios crea a Adán, lo crea, nos dice el capítulo 2, más específicamente con la creación, lo crea después de todos los animales. Y si ustedes se dan cuenta, cuando crea a los animales, les dice reproduzcanse. Cuando crea a las aves, a los peces, a los animales terrestres, hay una orden de reproducirse. Pero miren el capítulo 2. En el capítulo 2 Dios menciona que no es bueno que Adán esté solo. Y como dice en el versículo 19, ¿por qué no es bueno que Adán esté solo? ¿Por qué juega el matrimonio un papel importante dentro de la creación? Dice así. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, lo trajo a Adán para que viera cómo les había de llamar. Y el nombre que Adán dio a los seres vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y a toda ave de los cielos y a todo ganado del campo, pero no se halló ayuda idónea para él. Miren, este texto es muy importante para nosotros. Vuelvo a repetir.
En el Génesis, con respecto a la creación de los animales, inclusive con la creación de las plantas, Dios los creó con un mecanismo de reproducción para las plantas y para los animales. Y cuando Dios crea al hombre, cuando Dios crea a Adán, nos dice la Biblia de que Dios lo crea solo. Miren, lo crea solo. Y lo crea solo y le dice, mira, Adán, quiero que le pongas nombre a todos los animales. Y Adán empezó a cumplir su tarea, puso nombre a todos los animales, al elefante, a los monos, a cada ave, puso su nombre. Y miren, cuando Adán termina de poner todos los nombres a los animales, dice aquí el versículo, pero no se halló ayuda idónea para él. No se halló una ayuda que le complemente, una ayuda que esté con él, que lo acompañe. Adán en ese momento sintió que su pareja no era ningún animal creado, no era ninguna ave, no era ningún pez, y él se sintió solo. Es ahí cuando Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Hermano Néstor, ¿es realmente necesario usted ya en su posición de casado, igual que mi hermano César, los dos están casados? ¿Cómo ven este texto cuando dice, no es bueno que el hombre esté solo? Le haré una ayuda idónea. Bien, pastor, creo que también aquí debemos traer a colación las palabras que expresó nuestro hermano Pablo, cuando él dijo de que si te casas, haces bien, pero yo te aconsejo que te quedes como yo. Pablo se quedó soltero, siempre y cuando tengas el don de continencia. De lo contrario, es mejor, el consejo del apóstol, es mejor que te cases antes de que te quemes por dentro. Jocosamente, hoy se sabe de que al matrimonio se lo toma como que uno se casa para poder resolver los problemas que de soltero no puede. Dos cabezas piensan mejor. Pero esta es una institución divina, y si nosotros lo llevamos a nuestra experiencia, hay momentos que sí es bueno estar solo, pero también Dios no nos creó como ermitaños. No podemos nosotros vivir apartados o alejados de la sociedad. Por naturaleza somos sociales. Entonces, el propósito de Dios al crear al hombre dice, tú tienes que fructificar, tú tienes que llenar, tú tienes que poblar la tierra. Había un propósito. Al decir ayuda idónea, cuando se le asignó el trabajo a Adán para que pueda colocar los nombres de todos los animales cuando existía, entonces Adán ve que cada especie, cada animalito tenía su pareja. Y ahí es cuando empieza, lo podemos decir, un conflicto para Adán. Como dije antes, Dios, Jesús mismo, nuestro Creador, se interesó por la necesidad del hombre, de tener una ayuda complementaria, lo que en unión matrimonial, lo que el hombre no lo puede hacer, lo puede hacer la mujer, o viceversa. La mujer tiene sus propias actividades dentro del hogar, el hombre también puede hacer las actividades complementarias. ¿Para qué? Para sacar adelante el hogar, tanto de manera material, con el trabajo, y también con los hijos, sobre todo en el crecimiento espiritual, en nuestro caso, y en relación con Dios. Ese es quizás lo más rescatable, y sobre todo tengamos en cuenta, porque hoy en muchos países, incluso ya en nuestra sociedad, se está viendo y se están viviendo ciertos casos, de que el matrimonio se lo ha tomado tan solo como un contrato. Yo me caso contigo, pero con los bienes separados. Todo lo que yo obtuve en mi época de soltero me sigue perteneciendo a mí.
como varón o como mujer, según sea el caso. Ahora, también por intereses. Hay matrimonios que se celebran, matrimonios que duran un día. Entonces, el matrimonio se ha venido degradando día a día, que, como comenté anteriormente, es la segunda institución de Dios donde Satanás está trabajando arduamente. Quiere destruir tanto el monumento de la creación, que es el sábado, como la institución del matrimonio desde la misma creación que hoy sigue en vigencia. Y dicho sea de paso, pastor, de que las mayores bendiciones están dentro del matrimonio. Todo lo que nosotros podemos gozar, lo podemos hacer a través del matrimonio. Y sobre todo, como decíamos antes, de que el casado casa quiere. Un consejo para los jóvenes también que están haciendo planes con proyectos ya a casarse, o que ya están noviando. El casado casa quiere, hermanos. Vivamos como pareja, como Dios dijo, que serán una sola carne. Se van a separar del papá y de la mamá, tanto el hombre como la mujer, para formar un nuevo núcleo dentro de la sociedad, un nuevo hogar. Y eso es lo más importante, porque cada uno va a tener sus propias experiencias. Y nosotros, si lo sentamos al hombre, lo unimos al hombre, a la mujer, sobre la base que es Cristo, téngalo por seguro, pastor, que va a ser un matrimonio exitoso. Hermano, muchas gracias por esta apreciación, porque eso es lo que la Biblia nos enseña, la apreciación del matrimonio, la apreciación del hogar. Recordemos que cuando Dios dice, voy a crear una ayuda idónea, le dice al referente a Adán, dice, voy a crear una ayuda adecuada para todo, no solo para la intimidad, sino una ayuda adecuada durante la vida, durante el trajinar, durante el trabajo, una persona que lo comprenda, una persona que le ayude, una persona que lo fortalezca. El matrimonio, una institución divina, una institución creada también por Dios desde la creación, diseñada para una pareja heterosexual. Dentro de la Biblia, la expresión de amor que uno tiene por la persona adecuada que tú consideras, por la persona que tú consideras tu complemento, por la persona que es tu ayuda idónea, la expresión de amor dentro de la Biblia es el matrimonio. Es importante recalcar esto, ya que en nuestra sociedad se está perdiendo este valor de poder casarse, no solo ante la sociedad de manera civil, sino ante Dios de una manera religiosa. Por eso, amigo y amiga, que todavía no has tomado esta decisión o has tomado una decisión equivocada de solo convivir, te invito a que goces de este matrimonio, la unión con tu esposa, la unión con tu esposo y sobre todo la unión de ustedes dos con Dios. Dios nos creó a ti y a mí. Dios nos creó para ser feliz. Dios creó un ambiente adecuado para que tú y yo podamos gozar de todo, podamos ser felices con la persona que nos acompaña, podamos ser felices con los hijos en un hogar adecuado donde Dios también mora con nosotros. Es por eso que te hago este llamado, que invites a tu hogar a Dios, que invites a tu vida a Dios. Tú y yo hemos sido creados por Él, no somos casualidades. Estamos dentro del plan, un plan diseñado para vivir felices. Es por eso que te hago esta invitación. Encuéntrate con Dios, invita a Dios a tu hogar, invita a Dios a tu familia, que tus hijos también estén en la presencia de Dios como tú también lo estás. Es un gusto poder haber hecho el repaso de la lección juntamente contigo. Cualquier pregunta, cualquier duda, puedes escribirnos y con gusto estaremos contestando. Igualmente, los pedidos de oración que tú puedas tener, con gusto estaremos contestando. En estos momentos lo que vamos a hacer va a ser orar para que tu familia y tu hogar, tus hijos y todo lo que te esté aconteciendo, Dios pueda solucionarlo y que también pueda ser el centro de cada uno de nosotros. ¿Les parece si oramos ahí donde estamos? Tú que nos estás escuchando, cierra tus ojos, vamos a orar.
Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias por el estudio de tu palabra. Muchas gracias por el estudio de tu Biblia que dejaste una carta de instrucciones para nosotros. Hoy, Señor, hemos aprendido que somos tu creación. Hoy hemos aprendido, Señor, que tú nos amas tanto, que instituiste el matrimonio para que podamos vivir felices. Instituiste este matrimonio para que nuestros hijos estén protegidos en un ambiente de paz y de comodidad, ya que gozaremos con tu presencia y el amor que tenemos hacia la otra persona. Señor, pedirte por cada uno de los hogares de mis hermanos que han escuchado este mensaje, tú puedas estar con ellos y tú puedas convertir sus hogares en un hogar de paz y tranquilidad, un pequeño pedazo de cielo en esta tierra. Bendícelos, cuídalos y protégelos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.